Bueno, yo de chico fui a la iglesia, iba a la escuelita. Bueno, mi mamá iba a la iglesia en ese momento, mi padre no. Y estuve yendo un tiempo, hasta como los 13 años, por ahí estuve yendo a la iglesia. Y después, bueno, en el colegio como me hacían bullying porque iba a la iglesia, todos me decían que era un pastor y todo eso. Me alejé de los caminos del Señor. Y igual en mi casa sufría maltrato de parte de mi viejo, de mi papá, porque mi papá era alcohólico y siempre cuando venía tomado le pegaba a mi madre. Y bueno, nosotros también, por defender a nuestra madre, nos pegaba a nosotros también. Éramos muy maltratados por mis padres. Y entonces empecé a como llenarme de ira, de tristeza, amargura, porque yo decía que por qué, digamos, si nosotros estamos yendo a la iglesia, pasamos todos esos momentos. Y entonces en el colegio me empecé a juntar con amistades, digamos, que no eran buenas. Eso cuando eras adolescente. Cuando ¿cierto? era adolescente, sí. Y de ahí empecé como yo no podía sacar mi ira, me agarraba con mis compañeros. Me peleaba con mi compañero. Una vez me acuerdo que le clavé un lápiz a un compañero en la mano, porque yo acumulaba tanta ira dentro mío de todas las cosas que me estaba pasando que no sabía cómo expresarme. Y entonces ahí empecé a meterme en las drogas. Empecé primero con lo que es con el pegamento, y después recuerdo que empecé con la marihuana, y entonces yo decía que ahí me sentía bien. Por momentos, cuando consumía, yo supuestamente me sentía bien. Encontrabas como un refugio, Sí, un como un escondite. refugio en las drogas, exactamente. Y después, digamos, se me pasaba el efecto y obviamente venía todas las cosas de nuevo, y me metí mucho con el tema de la marihuana. Y recuerdo que tengo una hermana acá en Río Grande que ella va a la iglesia. Y ella, cuando fue a visitarnos a Buenos Aires, me vio en el estado que yo estaba. Yo estaba muy flaquito, y bueno, yo digo que el Señor la mandó a ella a buscarme para que pueda, digamos, sacarme de ahí, de Buenos Aires, porque estaba muy metido y más tenía a mis compañeros que vendían y todo, entonces como que no podía salir. La relación con tus papás, ¿qué pasó ahí? Bueno, ellos, digamos, bueno, mi mamá sigue yendo a la iglesia, pero mi viejo nunca cambiaba, ¿no? Su forma de vida. Y entonces cuando mi hermana vio cómo yo estaba, digamos, me llevó a Río Grande. Y ahí yo empecé a ir a la iglesia. El Señor hizo la obra de mi vida, me sacó de la droga y eso. Y empecé a ir a la iglesia. Y estuve yendo más o menos como 10 años. Y en ese momento, cuando empecé a ir a la iglesia, el Señor me empezó a prosperar. Estaba haciendo mi casa, tenía mi auto, tenía un buen trabajo. Y yo iba a la iglesia y dije, bueno, ya logré lo que quería. Y entonces me empecé a alejar otra vez de nuevo de los caminos del Señor. Y ahí, cuando me empecé a alejar de nuevo de los caminos del Señor, es como que, bueno, obviamente el enemigo aprovecha en ese momento y vuelvo otra vez de nuevo a recaer con las drogas. Empecé de nuevo con la marihuana y después ya me empecé a meter con otra droga, con la cocaína. Ya empecé a perdí mi casa, perdí mi auto, me quedé sin trabajo y ya es como que no tenía salida ahí en Río Grande otra vez de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Volví de nuevo a Buenos Aires. Y fue lo peor que hice, porque allá me estaban esperando mis compañeros de colegio y todo, y ellos vendían droga. Entonces ya me empecé a meter de nuevo con las drogas, y ya no era cocaína, ya era pastillas, y empecé con la pasta base, que es una droga muy adicta, digamos. Y ahí entonces es como que cuando yo me alejé, bueno, ahí aprovechó el enemigo a querer destruir mi vida. Y entonces me
me empecé a meter en la droga así full, y ya era un momento que ya no comía, que ya no podía dormir, estaba una semana sin dormir tanto que consumía la pasta base. Y entonces mi familia me veía como estaba, pero ellos preferían que yo esté en mi casa y que no ande en la calle y que me pasara algo. Y entonces yo no comía, no, digamos, me agarró una depresión y no podía dormir de noche porque es como que el enemigo me trastornaba, digamos, no me dejaba dormir. Y entonces en ese momento dije que ya, ¿para qué iba a seguir viviendo? En ese momento, cuando ya estaba tan atormentado, ya que no podía dormir, me agarró mucha depresión y entonces dije que me iba a matar. En ese momento tenía un arma en mi casa, me meto al baño y dije, bueno, acá se acaba todo. Y me puse el arma en la cabeza y en ese momento vino la presencia del Señor y me tocó tan fuerte y me vino a toda la cabeza los momentos buenos que tuvo el Señor conmigo cuando yo estaba yendo a la iglesia. Y ahí es como que el Señor cambió mi forma de pensar, tocó mi vida. Y dije no, yo no quería estar más ahí en Buenos Aires, me quería ir porque ya no podía estar, digamos, ahí porque no podía salir porque tenía toda la droga fácil. Entonces le dije a mi hermano que quería salir, que me pague los pasajes para que yo me vuelva a Río Grande porque yo no podía estar ahí, quería alejarme otra vez porque quería salir, pero ahí no podía porque tenía toda... ¿Después llegaste aquí a Punta Arenas? Sí, de ahí vine de nuevo a Río Grande, mi hermano me sacó los pasajes y volví, y de ahí me vine para acá. Eso fue antes de la pandemia. Sí, cuéntame, ¿cómo llegaste acá a la casa? Y bueno, acá, yo vine acá a Punta Arenas, ¿no? Y agarró la pandemia, todo pasó la pandemia, y yo oraba igual al Señor y le decía, Señor, que quería conseguir una iglesia, que era como la que yo iba allá en Río Grande. Y bueno, me fui como a 2 iglesias y yo decía que la señal iba a ser que cuando entre a la iglesia sienta su presencia, que ahí ese iba a ser el lugar que quería él que esté. Y me fui a 2 iglesias acá en Punta Arenas y es como que no sentía nada, dije no es. Y yo trabajaba en el servicio técnico en mi trabajo y pasaba siempre por acá con la camioneta y me llamaba la atención las letras afuera, todo la iglesia, y yo decía, ¿qué iglesia será? Si será evangélica o de otra. ¿Y tomaste la decisión de entrar? No. Y pasá nomás. Y me acuerdo que fue un maestro a mi casa a trabajar donde estaba viviendo yo y le dije que estaba buscando en la iglesia y él me dijo, yo conozco una, me dijo, que el maestro lo conocía, el pastor Elías, que trabaja mucho con los jóvenes, con el tema de la droga y eso. Y agarró y me dijo, bueno, yo te mando la educación y el número. Y me mandó un mensaje y me dijo, este es el lugar. Y cuando vi yo, era acá. Yo dije, bueno, voy allá. Y ahí me acerqué a la iglesia. Y cuando llegaste acá, bueno, tuviste un encuentro con Dios. Cuéntame, sí. ¿Qué hizo Dios en tu vida? Bueno, apenas llegué primeramente, el Señor fue impresionante, como cuando entré por esa puerta, el Señor como me hizo sentir su presencia. Y yo dije, sí, acá es donde tengo que estar. Y bueno, y ahí empecé a ir a las casas de paz, empecé a venir a los cultos, y ahí llegó el momento de hacer el encuentro. Yo nunca había hecho un encuentro en mi vida, la primera vez. Bueno, y ahí es donde el Señor trató con mi vida, y el Señor me pudo hacer libre de las drogas, el alcohol, porque yo realmente todavía seguía con esas ganas de drogarme y todo. Y ahí cuando hice el encuentro, el Señor hizo su obra en mi vida. ¿Fuiste libre en ese encuentro? En ese encuentro, exactamente. Fui libre de la droga, del alcohol, de la depresión, y lo que más era, lo que yo tenía era de la falta de perdón de mi padre. Porque, claro, yo tenía mucha ira con él, no lo podía ni ver, y el Señor sacó eso de mi corazón, de mi vida, y en el encuentro Él hizo la obra. Amén, amén. Mira, acá hay... Si quiere aplaudir, aplauda al Señor.
Si hay personas acá que vinieron por primera vez, ¿cierto? Y los que están viendo a través de la transmisión. Y también hay personas que ya han venido 3 domingos, 2 domingos, y aún están buscando una respuesta, ¿cierto? ¿Tú qué le puedes decir a ellos en este momento, hoy día? Bueno, que se acerquen al Señor, que Él está con los brazos abiertos, que Él lo va a ayudar a seguir adelante, que Él que la única salida, porque yo me di cuenta en eso, me busqué la salida por todos lados, las drogas, el alcohol, y no la encontré en ningún lado, y que se animen a aceptarlo a Él en su corazón, que Él lo puede hacer libre de la depresión, de la tristeza, de la amargura, porque digamos el hombre no puede sacar esas cosas que hay adentro de uno, únicamente Dios lo puede hacer. Así que le animo que lo conozcan, que yo sé que alguna vez tiene vergüenza, porque yo también tenía vergüenza cuando te decía, ¿cómo será? ¿Cómo será? Pero a medida que uno va avanzando, el Señor va obrando en su vida y se va ir abriendo los ojos y se van dando cuenta cómo Él va a ir obrando en su vida. ¿Dios te cambió la vida? Sí, amén, completo. ¿Tienes una nueva vida? Sí. Ahora sí. Amén, amén, amén. Un fuerte aplauso al Señor, a nuestro Dios. Déjalo ahí nomás, Jonathan. Déjalo ahí nomás. Toma asiento. Eso es lo que hace Dios con nuestro corazón, con nuestra vida.